Cordial saludo, mi nombre es Mayerly Jiménez Marciales, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación, voy a presentarles los aspectos más importantes que hay en el papel del gobierno en la economía y la política fiscal. Esta guía profundiza cuál es el papel del gobierno en la economía y evalúa los principales instrumentos que utiliza para ejecutar la política económica. ¿Cuál es el papel que desempeña el gobierno en la economía del país? Su papel principal es el de establecer políticas económicas para mantener la estabilidad y el crecimiento económico, garantizando al mismo tiempo el bienestar de la población. Los principales instrumentos que utiliza el gobierno colombiano para ejecutar su política económica: existe la política monetaria, que consiste en que el Banco de la República de Colombia es el encargado de ejecutar la política monetaria del país. Esto se da a través de que el Banco Central utiliza dichas herramientas como la tasa de interés y la reserva obligatoria para controlar la inflación y promover el crecimiento económico. Otro de los instrumentos que utiliza el gobierno colombiano para ejecutar su política económica está la política fiscal, la cual consiste o se establece para controlar el gasto público y los impuestos. Los impuestos se utilizan para recaudar ingresos para el gobierno, mientras que el gasto público se utiliza para financiar programas y proyectos de desarrollo económico y social. Otra herramienta es la política comercial. El gobierno colombiano utiliza la política comercial con el fin de regular el comercio internacional y promover el crecimiento económico. En esto se incluye lo que es la negociación de acuerdos comerciales y la imposición de aranceles a las importaciones para proteger la industria nacional. Otra de las herramientas es la política cambiaria. La política cambiaria consiste en que el Banco de la República también es el responsable de esta política. El Banco Central interviene en el mercado cambiario para controlar la volatilidad del tipo de cambio y mantener la estabilidad financiera. En resumen, el gobierno colombiano utiliza una serie de instrumentos para ejecutar su política económica, entre las que se incluyen la política monetaria, la fiscal, la comercial y la bancaria. Estas políticas son diseñadas para promover el crecimiento económico, controlar la inflación y garantizar el bienestar de la población. También existen unas responsabilidades específicas del gobierno en el desarrollo de las actividades productivas. Empezando porque el gobierno tiene como responsabilidad fomentar la inversión en sectores estratégicos de la economía, por ejemplo, la infraestructura, la educación y la investigación y el desarrollo. También establecer políticas y regulaciones que promuevan la competencia y eviten prácticas monopolísticas o anticompetitivas. También debe proteger los derechos de propiedad intelectual y promover la innovación y el desarrollo tecnológico. También debe establecer políticas y programas que promuevan el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y que se fomente la creación de nuevos empleos. Además de promover el comercio internacional y la integración económica regional e internacional. A esto también le incluimos que debe establecer políticas y programas que promuevan la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de los recursos naturales. Y por último, debe establecer políticas y programas que promuevan la inclusión social y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Otro aspecto importante que encontramos en la guía es la descentralización económica en Colombia. La descentralización económica durante gran parte del siglo XX
el gobierno nacional actuaba como el principal recaudador de impuestos y proveedor de Colombia. Tuvo un sistema centralizado en el cual bienes y servicios públicos. Durante la década del año 1980 se inició un proceso de descentralización económica y política, la cual se dio a partir de la Constitución de 1991, donde en este nuevo marco institucional el gobierno central tiene la responsabilidad de formular políticas generales de desarrollo económico y asignar los recursos de las transferencias, mientras que los gobiernos regionales y locales son los responsables de la asignación de estos recursos y de la provisión de los servicios como la educación y la salud. Posteriormente, vamos a lo que es el sistema fiscal descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el sistema fiscal descentralizado permite que las entidades territoriales tengan un mayor grado de responsabilidad en la prestación de servicios básicos a la población, como lo mencioné anteriormente, a la educación y la salud. Además de que los servicios se presten desde las entidades que están más cerca de la población, es decir, desde los departamentos y los municipios, ya que ellos, o bueno, estas entidades, conocen más cerca cuáles son las necesidades de los ciudadanos. En resumen, la descentralización en Colombia busca que los gobiernos regionales y locales tengan cierto grado de autonomía entre sus ingresos y gastos, y que la manera como estos ingresos provenientes de los impuestos departamentales, distritales y municipales sean decididos especialmente por estos entes territoriales. Luego pasamos a ver cuál es la importancia de los impuestos como fuente de ingresos del gobierno. Que los impuestos permiten al gobierno financiar sus gastos de consumo e inversión. ¿Cuáles son los gastos de consumo? Los gastos de consumo son los que hacen referencia a los salarios que se pagan a los trabajadores del sector público y los pagos por los bienes que adquiere para su funcionamiento. Mientras que los gastos de inversión hacen referencia a la construcción de infraestructura, la inversión en educación, salud, entre otros, que benefician principalmente a la sociedad. Otros aspectos importantes de los impuestos es que son una herramienta importante para promover la equidad en la sociedad, ya que estos permiten que los agentes económicos que tienen mayores ingresos o riqueza contribuyan más al financiamiento de los gastos públicos. De esa manera, se busca que los beneficios se derivan de los gastos públicos sean compartidos de manera equitativa para la sociedad. También son utilizados como una herramienta para regular la economía, ya que el gobierno puede utilizar a través de sus políticas fiscales la estimulación de la demanda en momentos de recesión económica o también para frenar la inflación en momentos de crecimiento económico acelerado. Luego pasamos a lo que es el diagrama de flujo circular de ingresos. Esto es una representación simplificada de la estructura y el funcionamiento de un sistema económico. Este diagrama muestra dos tipos de flujo, que son el flujo real y el flujo nominal. El flujo real representa el intercambio de bienes y servicios entre los distintos agentes económicos, como los hogares, las empresas y el gobierno. Por ejemplo, las empresas producen bienes y servicios que son comprados por hogares y a su vez los hogares venden su trabajo y sus habilidades a las empresas. Mientras que el flujo nominal representa el intercambio de dinero entre los distintos agentes económicos. Por ejemplo, las empresas pagan salarios a los trabajadores, quienes a su vez utilizan ese dinero para comprar bienes y servicios que son producidos por las empresas. En este diagrama
podemos ver que los hogares son los propietarios de los factores de producción como el trabajo y el capital y reciben ingresos para su uso. Las empresas utilizan estos factores de producción, es decir, el trabajo y el capital, para producir bienes y servicios que son vendidos tanto a los hogares como al gobierno. Además, o a su vez, las empresas pagan salarios y otros costos a los hogares y al gobierno. A los hogares, por ejemplo, a las personas que invierten su trabajo, un salario, una remuneración por su tiempo, y al gobierno se le puede clasificar como los impuestos que las empresas deben pagar para su funcionamiento. Posteriormente, el gobierno participa en el sistema económico recaudando impuestos tanto de los hogares como de las empresas y gastando en bienes y servicios públicos como la educación, que puede prestar tanto a los hogares y a las empresas, y la defensa que presta en común a la sociedad. Muchas gracias.